Usted tiene su Biblia abierta en el libro de San Marcos. Aquí encontramos la predicación, la introducción de Juan Bautista. Juan el Bautista, ¿verdad? Conocemos la historia de él. Estos son trasfondos a lo que vamos a hablar hoy. También encontramos que ocurre el bautismo de Jesús. Encontramos que ocurre aquí la tentación de Jesús, se relata aquí el principio de su ministerio. Y aquí se relata también cómo él empezó a llamar a sus discípulos, aquellos que iban a servir como apóstoles. Simón y Andrés, su hermano, eran pescadores. Luego encontró a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también pescadores. Esa era la ocupación más común, especialmente en esa área que tiene mar, ¿verdad? Cerca del mar. El ministerio de Jesús empieza de una forma poderosísima. Lo endemoniado siendo liberado. Señor Jesús aquí hasta sana a una suegra para darnos buenas instrucciones en cuanto a las suegras. Jesús dice aquí sana a muchos. Muchos estaban siendo sanados también de diversas enfermedades. Y dice que Jesús predicaba el evangelio en toda Galilea. Un recorrido había hecho. Antes de llegar al capítulo 2 aquí, se nos relata que Jesús sanó a un leproso. Ustedes saben que en esos tiempos la lepra, hoy continúa siendo una enfermedad muy difícil de curar, pero especialmente en esos tiempos, no tenía solución. Entonces por eso se menciona mucho la lepra como tipo de pecado, el pecado, para hacer acentuar los efectos mortales del pecado. Amén. Entonces aquí entramos ahora, después de todo este recorrido, dice que entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús, ¿verdad?, era de Nazaret, pero en Capernaum se dice que él estableció su sede de operación evangelística. Esta casa no sabemos si era una casa de él personalmente, o cuando dice en su casa se refiere simbólicamente cuando uno llega a un lugar que ama mucho, me siento como en mi casa. O se cree que posiblemente él estaba quedando con el apóstol Pedro en su casa. De una forma u otra Jesús consideraba haber llegado a su casa. Está hablando de su casa. E inmediatamente se juntaron muchos. Vamos a hacer lo siguiente, hermano. Vamos a dejarlo nada más con ese versículo y yo continúo dándole seguimiento a sí mismo de la Biblia con el bosquejo. Amén. Gracias, Señor. En este momento preparamos nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, en humildad y en obediencia. Prospérala en cada corazón de acuerdo a tus propósitos, Señor. Quita todo impedimento y resistencia y permite, Señor, que tu palabra, como dice en tu palabra, no vuelva atrás vacía en este día, Señor, sino que haga de acuerdo a como tú quieres en cada vida, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los hermanos. En Mateo 21:13 el Señor habla del templo de adoración físico como la casa de Dios. Es este lugar donde ustedes recuerdan que el Señor entra al templo y encuentra un desorden. Mucha gente vendiendo y comprando, etcétera, un intercambio de negocio que no era apropiado
para la casa del Señor. Claro que en el templo afuera habían lugares, diferentes cortes, etcétera, donde se hacían diferentes cosas, pero aquí estamos hablando dentro, en el área de adoración. Por eso, ¿verdad? Somos cuidadosos con el área de adoración, habiendo aprendido la lección que el Señor nos da en esta palabra. Y allí dice que el Señor se indignó con ira santa y entró y no pudo contenerse y levantó las mesas. Bueno, si yo lo hago me dice que volví loco y me sacan de aquí amarrado. ¿Cuántos alaban al Señor? Tiró las mesas de los cambistas y se convirtió allí en otro desorden, pero era porque el Señor estaba trayendo orden a ese lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y lo echó fuera todo. Y salieron. Y allí fue donde el Señor dijo, porque escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Cuántos alaban al Señor? Mi casa, eso es el Señor, el Padre hablando en el Antiguo Testamento, dice así. Él se está refiriendo a eso, escrito está. Mi casa, casa de oración, será llamada. Cuando se enfatiza la oración y el evangelismo en los grupos celulares en casa, estamos hablando de casa, y es una escritura apropiada para hablar del trabajo que se hace de evangelismo en las casas. Le llamamos células. Son trabajos de oración y evangelismo principalmente, porque el evangelismo tiene que ir acompañado de la adoración, la oración y la adoración también. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor le recuerda, mi casa será llamada casa de oración. Cuando se enfatiza la oración y el evangelismo en los grupos celulares, cuando eso está presente, y nosotros entendemos la importancia, ¿verdad?, de la oración, cuando estamos haciendo el trabajo, y el trabajo es un trabajo de evangelismo. Entonces, así como el Señor, cuando está presente, trajo, estando presente allí en aquel lugar y habiendo entrado al templo, habiendo encontrado desorden, y habiéndose dispuesto a traer orden en ese lugar. Hay muchas cosas que ocurren cuando Jesús está en la casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando a Jesús se le permite ser el rey de la casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando Él es enfocado, Él es el enfoque en la casa, como lo es en la iglesia, como lo es afuera, como lo debe de ser en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? El rey de nuestra, esta es una casa. El apóstol Pablo también habló de el cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces en esta casa, en este vaso de barro, fue depositado, ¿verdad?, ese gran tesoro que es el Evangelio y la presencia del Espíritu Santo. Óigame, qué cosa más terrible. El Espíritu Santo, Dios en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? El nombre de Jesús, Emmanuel, Dios entre nosotros, pero con la promesa del Señor, del Espíritu Santo, empezamos una época, ¿verdad?, diferente, una dispensación diferente dentro de la cual ahora es Dios en nosotros, dentro de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces podemos hablar del cuerpo como casa del Señor, también como casa, templo de oración. Y precisamente se requiere que nosotros siempre estemos en alerta orando, porque en esta casa debe siempre de haber evidencia de oración. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque mi casa, casa de oración será llamada. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces cuando el Señor está presente, así como fue el caso en ese momento, hay orden, entra el orden, el Señor trajo orden. De seguro que desde ese día en adelante tomaron percata con el asunto los líderes de ese templo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y empezaron a descubrir que verdaderamente habían permitido cosas que no debieron de haberla permitido.
¿Cuántos alaban al Señor? Porque tenemos que ser respetuosos en la casa de Dios. Tenemos que saber que cuando entramos aquí, entramos delante de la presencia de Dios. A su nombre. A mí me gusta así. A mí me gusta cuando llegamos a la iglesia, al templo, que entremos seguido y empecemos a orar. Esa costumbre se ha perdido mucho. Quizás algunos dicen, bueno, pero que soy muy bajito ahí en el altar para orar, porque me levanto con la espalda. Se puede inventar algo usted, pero pase y ore en el templo, en el altar. Amén. Ore. Aquí cuando llegamos, el silencio de la adoración y el respeto que merece el Señor cuando entramos a su presencia es importante. Quizás en los otros lados podamos, ¿verdad?, gozarnos y danzar. El Señor también proveyó cuantas fiestas, porque el Señor quería que nosotros conociéramos a través de su trato con Israel como nación y pueblo, de que Él también es alegre. Él es alegre. A Él le gustan las fiestas, pero las fiestas que le gustan al Señor son fiestas solemnes, son fiestas que glorifican su nombre, son fiestas que no nos ponen a nosotros en el peligro de correr hacia el mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entra el orden, y entró en nosotros cuando Jesús entró en esta casa. ¿Sí o no? ¿Quién fue que dijo que Él se iba y era necesario que Él se fuera? Porque si Él se iba, entonces Él rogaría al Padre para que nos mandara a ese Consolador que estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas. Cuando Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas hasta el fin del mundo, Él lo dijo, y en realidad lo comprueba en esa forma, en que pidió al Padre el Espíritu Santo para que esté en nosotros. Ahora, recuerde, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una persona. Si el Espíritu Santo está en nosotros, está la presencia de Dios en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Entonces, tiene que haber cierto orden en la vida en donde está Jesús. Gloria sea al Señor. Hay también limpieza espiritual. A su nombre. La presencia del Espíritu Santo es el aliado más grande que tenemos nosotros. Y la palabra de Dios que penetra, dice, la palabra no se queda afuera, es viva. Esa palabra viene con un propósito y entra y penetra, dice, como una espada de dos filos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué hace la palabra de Dios? Está limpiándonos, hermano. Amén, amén. Usted está en esa lavadora, hermano. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, el apoyo y el ministerio de la iglesia, todas estas cosas trabajan unidas para estar continuamente llevando al creyente en ese proceso que se le llama la santificación, que quiere decir la santificación progresiva, a su nombre, haciéndonos cada día más santo, más limpio delante de Dios, a su nombre. Si es que estamos prestando atención. Entonces hay limpieza espiritual. Cuando llega el Señor a la casa, a su nombre, hay sanidad, a su nombre. Pero nunca se olvide, hermano. Y aquí vamos a verlo en la palabra. Y no quiero adelantarme porque I get excited. A su nombre. La sanidad es doble. Hay dos tipos de enfermedades. Hay un tipo que es más mortal que el otro. Por eso es que esa enfermedad que es más mortal que la otra se le llama lepra. Es la lepra del pecado, a su nombre. ¿Y por qué es más mortal? Porque el cuerpo humano se deshace, pero el Señor dijo, tú ves este templo aquí, derríbalo y en 3 días lo levantaré. Está hablando de la resurrección, a su nombre. Y Él venció la muerte. Lo que quiere decir que el problema no es el cuerpo. El cuerpo el Señor lo resucita. El problema es si se pierde el alma. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa enfermedad es muy peligrosa, a su nombre. Hay salvación cuando Jesús está en la casa. Y recuerde, sea que entre a la casa del cuerpo, de acuerdo a la definición del apóstol Pablo, de el cuerpo como templo del Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor?
O sea que entre en su casa donde usted vive. O sea que entre aquí a su casa formal, el templo aquí donde nos reunimos a adorar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? En donde quiera que Jesús llegue a la casa hay bendición. A su nombre. Así como el Señor hace promesa de bendecir a aquellos que en fe responden a su llamado en cuanto al diezmo, como se estaba hablando la hermana Telma hoy. Así también Él responde cuando en su casa y en la casa de Él, aquí se le honra con su presencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay salvación, hay liberación. Tanto para los que llegan a la casa como para aquellos que ya están. A su nombre. Necesitamos ese tipo de células, de grupos de hogares, lo necesitamos. Amén. Necesitamos ese tipo de grupos. Células que conviertan sus casas en casas de oración y evangelismo. En donde Jesús sea el centro primeramente. Antes de salir a buscar al perdido, le den el lugar que Jesús le corresponde primeramente en sus vidas, mostrando fruto de arrepentimiento y ministerio y llamado de Dios a su nombre. Y luego, más allá, otro punto importante aquí que tenemos que observar, dice aquí, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. La gente oyó. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Oiga bien, cuando llega Jesús a la casa, también Él atrae a los que necesitan salvación y sanidad a su nombre. Cuando tenemos una actividad especial, etcétera, nos involucramos y es muy importante que lo hagamos, porque vamos a ver aquí que eso es útil y es necesario. Y en esta lectura de la palabra vamos a descubrir que en realidad eso fue parte del trabajo que se hizo en ese momento, a su nombre. Porque me dice usted cómo de repente se crea una multitud enfrente de la casa del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Oiga lo que dice. E inmediatamente se supo que estaba en su casa. Se supo, ahí está el asunto. ¿Cómo se supo? Porque alguien habló a su nombre. Alguien invitó a toda esa gente. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así el Señor bendice a los que se esfuerzan. Él lo vio y se alegró que haya llegado tanta gente a su casa, y en particular aquellos que se esforzaron por regar la voz. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo dio. Cada uno tiene su parte que hacer en la expansión del reino de Dios. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El Señor, cuando está en la casa, aparte de todas las otras cosas beneficiosas que hace, de sanidad, ¿verdad? Todo eso, lo más importante para Él es la salvación, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Es la salvación de los perdidos. Eso es lo que regocijaba y continúa regocijando al Señor hoy día. Que nosotros nos ocupemos, que tengamos un amor por eso y una gran dedicación. Vamos a verle una gran palabra de Dios aquí que habla a eso, a ese trabajo que nosotros estamos llamados a hacer, a su nombre. El otro punto de vista es que Jesús, como leímos, empieza su ministerio y está caminando por toda Galilea. Está llevando la palabra, es incansable a su nombre. Él sale con un fuego tremendo y empieza seguido a sanar a los enfermos y a llamar a los que van a ministrarle, ayudarle al trabajo, etcétera. Cuántas cosas estaba haciendo en un poco tiempo que tenía reservado para todo ese trabajo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Él regresa a su casa. ¿Cuántos alaban al Señor? El hijo bueno regresa a su casa.
Y de inmediatamente llega a la casa, quizás, ¿verdad? Algunos dirían, bueno, el Señor, después que terminó todo su trabajo, sanó al leproso. Le dijo, mira, vete y no hable más de eso con nadie por ahora. Tranquilo. A su nombre. Llega a su casa y de repente la multitud. Quizás cuando él se apartó de aquellos que estaban a su alrededor y se dieron cuenta que él iba para Capernaum, para su casa, quizás ellos dijeron, el Señor se va a descansar. Qué buen ejemplo nos da el Señor aquí a nosotros, hermanos. Y yo creo que hay que entender, por eso es que él dice en la lectura que se leyó hoy también, que hombre que vaya a construir la torre primeramente no se detiene y hace los cálculos para ver si tiene lo que necesita para hacerla, no sea cosa que a mitad de trabajo no tenga los recursos y entonces pues quede de ridículo. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor en realidad nos habla a nosotros de esto porque nosotros entendemos que muchas veces lo que hacemos este trabajo tenemos la presión de las cosas que tenemos que hacer. El Señor no era que estaba sin oficio. Él llegó definitivamente cansado, muy seguro, muy seguro. Él llegó cansado a su casa, pero aún así, él recibió la multitud con agrado. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque eso fue lo que él vino a hacer, hermano. Cuando nosotros ponemos la vista en las cosas más importantes que el Señor nos llama a hacer y somos obedientes a hacerla, vamos a regocijarnos cuando encontramos la oportunidad de hacerlo, sea con una persona, sea con dos, con una multitud, no importa. El Señor Jesús se detuvo a hablar con una persona, a salvar una persona, como también hablarle a las multitudes. Todo era un gozo para Él, porque para Él, para eso lo había mandado el Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? A nosotros nos mandó Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces nosotros con esa misma inquietud y con esa misma determinación y amor y obediencia a la palabra de Dios también tenemos que obedecer como Él obedeció. Y fíjense que el Señor realmente da la fuerza. ¿Cuántos alaban al Señor? Es cierto lo que dice el Señor mismo cuando dice, busquemos primeramente hacer las cosas del reino y las otras cosas serán añadidas, incluyendo las fuerzas que necesitamos, etcétera. Hay hermanos y hermanas incansables con el trabajo en la casa que no se han dado por vencidos. Muchas células han sido cerradas. Hermanos, dése cuenta que en esas cosas usted está probando a qué nivel y a qué estatura espiritual usted está. A qué nivel de preparación usted está siendo probado. Cuando el Señor pone algo de importancia, que es lo crucial para el creyente, como el Señor entendió que era su responsabilidad de hacer esa cosa y la tenía que hacer en cualquier momento, a su nombre. Pero usted desiste de repente y no quiere saber más de esas cosas. Recuerde lo que dijo Jeremías, que mientras él estaba tratando de resistir el llamado de Dios, sentía como un fuego por dentro que le quema. Si usted realmente es un creyente y usted no está haciendo la voluntad de Dios, usted va a sentir una inquietud que va a resaltar de su vientre y usted no se va a sentir bien. Y hasta que usted no descargue esa energía que por dentro le recuerda, eso es el Espíritu Santo continuamente. Mira, papo, actívate, hija, actívate. No puedes quedarte así. Dice una ley física que un objeto en el espacio sin moverse, ¿verdad? ¿Cómo que dice? Un objeto que está en movimiento permanece en movimiento en el espacio, donde no hay fricción. Como también es cierto que si usted está moviéndose, usted permanece en movimiento. ¿Por qué razón? Porque si usted deja de usar la fuerza del cuerpo y sus actividades, empieza a decaerse y a decaerse. La musculatura se pone floja, ¿verdad? Y cuando viene a ver, ya usted es un guiñapo. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Hay que estar en movimiento en la vida espiritual con algo que realmente nos llame la atención. Y si salvar las almas no nos llama la atención, en un guiñapo terminamos.
¿Cuántos alaban al Señor? La multitud llenó la casa. Oiga lo que dice en Lucas 14:23. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalo a entrar para que se llene mi casa. Dios pudo haber tomado la responsabilidad, o ese señor, de acuerdo a la parábola, y decir: bueno, pues entonces yo voy a ir personalmente a invitarlo a ver qué me van a decir a mí. Pero él dejó esa responsabilidad en sus siervos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y quiénes son los siervos que habla aquí? Usted y yo, mi hermano. Nos dejó el Señor esa responsabilidad de nosotros ir y continuar invitando, para que lleguen y llenen la casa como se llenó en ese momento. Esos siervos, en el momento que Jesús está en Capernaum, respondieron claramente a esa responsabilidad y lo hicieron bien. ¿Cuántos alaban al Señor? No se menciona a ellos más que 4 determinados y valientes hombres de fe increíbles, que vamos a hablar un poco más en detalle. Pero esa multitud no llegó por su cuenta ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa multitud la trajo cada uno del creyente, que cuando oyeron que Jesús estaba en la casa, vamos para allá. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos, cuando Jesús andaba en persona, Él nada más podía estar en un lugar al mismo tiempo. Pero ahora Él puede estar en todos lugares en donde se invoca su nombre. Y por eso es que no es solamente una sola casa, como era el caso en los tiempos del Antiguo Testamento, que tenían un templo, una sinagoga, y eso era todo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora por todas partes del mundo hay templos donde se alaba al Señor, y en cada uno de ellos pueden decir lo mismo que nosotros decimos aquí, que donde hay 2 o 3 en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo para bendecirles. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, el Señor no podía decir eso en ese momento, porque físicamente lo hubiesen podido malentender. Él no podía estar físicamente en todos esos lugares, pero ahora sí lo puede estar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y si sabemos que Él está aquí, el Señor está en su casa, y nosotros somos los siervos que tenemos, como muestra el Señor en su palabra aquí, que mover las multitudes para que lleguen a la casa del Señor, en donde Él esté presente, esperando para aquí hacer algún milagro, hermano. ¿Qué es lo que nos detiene a nosotros? Aleluya. Entonces, que se llene la casa es el propósito del Señor. Eso fue lo que dijo el Señor en esa otra parábola que acabamos de leer en Lucas capítulo 14. El propósito del Señor era que se llene mi casa. Y si lo que he llamado, que estaban supuestos a ser los primeros en recibir esta invitación, privilegiado, uno tenían que ir a una hacienda que compró, otro una yunta de bueyes, otro de que se casó, más luego el Señor, ustedes leen que dice: cualquiera que no aborrece a padre, madre o todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Lo deja bien claro. El Señor hace el llamado a nosotros para hacer la obra. Así el Señor estaba llamando a Israel en ese momento. Israel no respondió bien. Entonces él dijo: no, pues entonces vayan y busquen. Eso somos nosotros. Vayan y busquen ahora a los necesitados, a los cojos, a los mancos. Eso se refiere a nosotros, gente que no teníamos ningún tipo de idea de lo que significaba la salvación, etcétera. El Señor abrió completamente la puerta. El rechazo de aquellos que estaban supuestos a haber obedecido provocó, aunque ya era plan, pero en ese momento fue lo que realmente impulsó el evangelio a los gentiles. En otras palabras, toda persona que no era judía. Y allí nosotros, yo no sé si usted es judío, pero yo no soy. Nosotros no éramos judíos. Bueno, a su nombre. Bueno, pero es que se le quitó a ellos ese privilegio. Cuando nosotros obedecimos y llegamos, entonces el privilegio que ellos estaban supuestos a tener, nosotros, ahora están ellos envidiosos y no, porque nosotros estamos ahora
moviendo, ¿verdad?, los planes de Dios hacia adelante y ellos están paralizados. Bueno, no es que todos los judíos en realidad están así, pero cuando hablamos del pueblo en general, comparado, ¿verdad?, ha rechazado a Jesús, a su nombre. Entonces nosotros no tomamos el centro de enfoque en cuanto al trabajo de Dios a través del pueblo, a su nombre. Dice que los forzaran a entrar, dijo el anfitrión de la fiesta. Dice, fuércenlo a entrar. En otras palabras, do not take no for an answer. Yo no quiero que usted se me reporte aquí con ningún tipo de queja de que no, que esto. No. Usted no va a usted no le va a decir a nadie no. Fuércenlo a entrar. ¿Cuántos alaban al Señor? Para forzarlo a entrar, hay que ser sagaces como esos 4. ¿Cuántos alaban al Señor? Y vamos a ver la sagacidad de esos 4. Y por eso es que el tema del mensaje hoy es la fe de 4. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Esos fueron sagaces. El Señor no nos deja estas enseñanzas a nosotros simplemente para que nos deleitemos un domingo en la tarde. Él nos dejó esas enseñanzas para que nosotros realmente entendamos el significado tan importante que hay en nosotros ser no solamente diligente, pero ir más allá de lo que llaman diligencia para hacer la voluntad de Dios en cuanto al llamado que tiene la iglesia de continuar avanzando el evangelio hacia adelante. Nada pueda exentuarse. No, en mi casa no, porque usted sabe que mi esposo, mi esposa o el gato, no sé quién. Pues no crea, porque ahora los gatos tienen un lugar en este país que cuidado, que usted le vaya a hacer daño a un gato que van y lo ponen a usted en psiquiatría. A su nombre. O el perro. A su nombre. Aleluya. Allí, en ese lugar en donde Jesús llegó a su casa, ocurrió algo maravilloso, algo extraordinario, que se demuestra cuando nosotros respondemos en nuestras responsabilidades con sagacidad y determinación. Recuerde, allí había un equipo de gente trabajando que la palabra aquí no le hace énfasis, solamente se refiere a ello cuando dice aquí, ¿verdad? Dice, e inmediatamente se juntaron muchos, dice, y se oyó que estaban en casa, se oyó. Menciona a esta gente, la incluye ahí entre gente que estaban hablando de que Jesús estaba en la casa. ¿Cuántos se alaban al Señor? No lo menciona, pero lo infiere. Un equipo de gente que estaban prestos para cuando Jesús llegara, ellos movilizarse y pasar la voz de aquí para allá, y así era que se regaba la voz. Y cuando venimos a ver ya una gran multitud en la casa del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Señor, no sé cómo supieron, quizás dijera alguno de los discípulos, no sé cómo supo esta gente, porque yo creía que tú venías para acá a descansar. Pero hay una balsa de gente ahí afuera que ya no se puede ni siquiera abrir la puerta, Señor. Pues ábrela, porque mi casa tiene que estar abierta para el necesitado, para hablarle la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Y en esa alianza que conlleva la obediencia al llamado, los que responden positivamente, algunos con más tenacidad que otros. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando hablo de más tenacidad, yo recuerdo y sé que así, hermanitas y hermanitos, esto yo siempre me he quedado admirado, y aquí lo muestra bien claro. Yo voy a leer lo mejor para que coja más sabor.
Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, yo digo, unos locos. Dice aquí unos. Digo, loco espiritualmente hablando me refiero, hermano. Gente que hacen cosas de loco. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero son gente tenaces. Son gente que no lo para nada, ni nadie, a su nombre. No hay obstáculo que lo impida a ellos desarrollar, desencargar su trabajo, su labor. Conocen que tienen una responsabilidad que tiene que ver con vida o muerte. Y su trabajo es esencial para que haya vida, no muerte. ¿Cuántos alaban al Señor? Hacen lo que tengan que hacer. El Señor quiere traer eso a nosotros bien claro en esta palabra, a su nombre. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una apertura bajaron el lecho que yacía al paralítico. ¿Sabe qué? Aquí tenemos una célula. Tenemos una célula. Un equipo de 4 a su nombre. No tiene que ser una multitud para hacer el trabajo. Un equipo de 4 que tenían un contacto, entendieron el llamado del Señor. Inclusive en la parábola anterior cuando dice que se leyó que cuando tú invites, cuando tú hagas un banquete, no invite a los que te pueden devolver con favores, dice el Señor. Le estoy parafraseando. Invita a los necesitados, al pobre, al cojo, etcétera. Que eso no van a responderte pagándote para atrás. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso dijo el Señor, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Vamos a hablar de la multitud. Esa multitud no está hablando simplemente de la iglesia. Ahí estaba la iglesia y en otra palabra, los creyentes, y ahí estaban no creyentes. ¿Cuántos alaban al Señor? Habían de seguro más que no eran creyentes. Gloria a Dios por eso, porque eso es lo que el Señor quiere a su nombre. Fíjense que el Señor no le habló ahí a la iglesia. El Señor estuvo predicando, dice la palabra. ¿A quién? Estaba predicando el evangelio para salvación. Estaba predicándole a los que no conocían. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso decía yo recientemente, hermanos, ustedes han escuchado esta palabra que está llegando como un martillo continuamente para la iglesia. Es atinada, es apropiada y es a tiempo. Pero tiene sus propósitos y Dios lo conoce muy bien. ¿Cómo le voy yo a predicar? Vamos a decir mejor, no yo. ¿Cómo el Espíritu Santo me va a inspirar a mí, como el predicador, a traer un mensaje a la iglesia que es un mensaje evangelístico para el que no conoce a Cristo? Escuche. ¿Qué sentido tiene eso? Si lo que hay son creyentes, necesitan hablar, escuchar de cosas de edificación, etcétera, etcétera, cosas que se les predica a la iglesia. ¿Usted me está entendiendo, hermano? En el momento que la palabra empieza a salir a la iglesia, quiere decir que hay un problema con el evangelismo. Porque el Espíritu Santo no va a traer un mensaje equivocado a una iglesia que ya es salva. ¿Cuántos alaban al Señor? El mensaje evangelístico va a llegar para el que no conoce a Cristo, a su nombre. Entonces yo dije, bueno, pues entonces si ustedes quieren que cambie la estación de radio, traiga al perdido. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted quiere oír mensajes evangelísticos mejor que usted no tenga que estar poniendo siempre su escudo. Entonces, traiga al que necesita escuchar mensajes de salvación. A su nombre. Y los vehículos tenemos. El estacionamiento está lleno de vehículos. Gracias a Dios por esa bendición. Lleno de vehículos.
No es que usted no tenga espacio para traerlo. Bueno, déjeme no desviarme por ahí. ¿Sabe cómo son los pastores con esas cosas? A su nombre. Entonces, las multitudes no le permitieron a esos 4 hombres cruzar y entrar por la puerta porque todo estaba sellado. ¿Sabe cuándo eso es más triste, hermano? Cuando la multitud es de creyentes. El que quiera o el que tenga oído para oír, dice el Señor, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Porque precisamente están actuando en forma egoísta en el sentido espiritual. Tienen la salvación, pero no se esfuerzan para traer a otro a escuchar sobre la salvación. Allí quizá había una mixtura de creyente y no creyente, pero la multitud impedía. ¿Pero en qué otra forma? Estamos hablando de cosas espirituales. ¿En qué otra forma impedía? Podía decir que en qué forma hoy impide la multitud. La multitud es la que tiene la mente, el enemigo usa para atar a las mentes. Así como esos creyentes se fajaron a difundir la palabra porque sabían que Jesús tenía la verdad para su liberación, a su nombre, y para su salvación. Así también el enemigo lo tenía atado para que no se movieran de su posición. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero salieron esos creyentes con fe y oraron. De seguro que antes de esos 4 traer a ese hombre, ellos estaban ya orando con él, lo conocían, ¿verdad que sí? Ese hombre, ellos no se lo encontraron de repente. Dice que ese hombre aparentemente nació paralítico, no sabemos, ¿verdad? O quizás fue una enfermedad por mucho tiempo. El asunto es que no tenía ningún tipo de solución humana. A su nombre. Pero ellos estuvieron atentos a esa persona y en esa forma el Señor se fijó en ellos. Desde antes de ellos llegar ahí, ya Dios se había fijado en ellos, hermanos. Porque sabían que en su corazón estaban actuando en una forma no egoísta. Ellos no se iban a convertir como parte de la multitud que simplemente curiosa por el deseo de que le arraquen los oídos, el oír, ¿verdad? Se acumularon allí, se olvidaron de la necesidad del otro. Es como en el caso de la narración del inválido también en el pozo de Betesda, en donde cuando el ángel removía el agua, uno era sanado nada más, pero todo lo que podían correr, corrían, pero él no podía porque era inválido. Nadie se preocupaba por ayudarlo, a llevarlo. ¿Qué hace aquí? Le dijo el Señor. Bueno, que no hay nadie quien me lleve. Y tantos que estaban ahí posiblemente creyentes. A su nombre. Bueno, eso está sucediendo aquí. La multitud está impidiendo, no solamente cuando están presentes, sino antes de llegar. Ya la multitud están impidiendo, tratando, siendo usado por el enemigo, para convencer y persuadir al que no conoce a Dios que eso no vale la pena. Y usted tiene que entrar firmemente y trabajar con esa persona, mostrarle el amor de Dios. Eso fue lo que ellos hicieron con esa persona, a su nombre. Estamos llegando, hermanos. Dice, pero ellos descubrieron el techo. Óigame, esa es la casa del Señor. Oh, pero qué bárbaros. Oh, pero imagínense que en este momento nosotros aquí hablando de las cosas del Señor y que esté todo esto bien atestado por fuera de gente, etcétera, y que por ahí abran un hoyo. Diáconos salgan corriendo seguido a agarrar a esa gente de arriba, esos locos.
están dañando el templo, están dañando la casa. Quizá algunos pudieran concluir eso. El Señor, imagínense, esas casas eran hechas con tierra, con lodo. Estilo eso, la casita de campo anteriores que era lodo que le ponían a los palos entretejidos, ¿verdad? Esa casita que es tan bonita. El techo era tierra. ¿Usted cree que mientras esa gente estaban ahí como unos ratones ahí arriba, que no iba a caer polvo y tierra que lo notaran ahí adentro? Claro que lo estaban notando. De seguro que algunos estaban mirando y diciendo, pero ¿qué ratón será? ¿Cuántos alaban al Señor? Esta gente tenían una determinación de hacer, de que ese hombre recibiera esa bendición del Señor, que estaban dispuestos a romper el mismo techo de la casa del Señor. Ese es el colmo, hermano. ¿Y cuál es la reacción del Señor? Quizás, ¿verdad? Seguido un Pedro que era muy rápido seguido cuando fueron a arrestar al Señor y le tumbó una oreja a uno de los... ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el Señor, yo creo que se queda mirando eso. Me imagino que el Señor tuvo que hacer una pausa y estaba predicando, pero de repente se cayó. Quizás en un momento todo el mundo nada más estaba mirando, primeramente el polvo cayendo y la tierra, etcétera, y después empieza a bajar, pero tuvieron que abrir un trecho bien grande para bajar un hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso fue un daño tremendo en ese techo, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la tierra adentro y todo. Digo, bueno, pero vamos a ver qué es esto. Y empieza a bajar ese hombre en su lecho para abajo. Y ellos ahí, bajándolo. Y el Señor ha mirado de eso, mirándolo a ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué gozo hay en el corazón del Señor cuando nosotros somos así. El reino de los cielos se hace fuerte, dice el Señor, mas los valientes lo arrebatan. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Así es que hay que ser, hay que despertar con ese celo y con esa determinación de hacer la voluntad de Dios, como que mañana ya se acabó todo esto, hermano. A su nombre. Dice aquí entonces, al ver Jesús la fe de ellos, Jesús no se fijó en el daño que le estaban haciendo a su casa. Jesús no se fijó en la osadía de esta gente que entran a interrumpir un mensaje del Señor. Por eso yo les digo, hermano, nosotros tenemos que ser espontáneos en la cosa del Señor y darle espacio al Espíritu Santo de operar en la iglesia a su nombre. Yo hice un experimento breve el otro día y hice algo espontáneo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Y todo el mundo estaba desorientado. Como quien dice, pastor, no vuelva a hacer eso, por favor. Eso es como, una vez estábamos hablando de la limpiada de los pies y todo eso, ¿verdad? El ejemplo de Jesús. Y yo dije, ¿cómo traduzco yo eso al presente? Porque en ese tiempo ya esta gente caminaban con sandalias y andaban con los pies sucios cuando llegaban a la casa. Y tenían que limpiarse los pies. Y de ahí sale la costumbre, cuando entraban a la casa, los buenos amas de casa inmediatamente tenían una poncherita y una cosa, ¿verdad? Yo recuerdo eso cuando yo era muchacho, porque yo andaba sin zapatos y cuando yo a la casa tenía que lavarme en una ponchera los pies, aunque sea para acotarme, hermano. ¿Cuántos se lavan al Señor? Y entonces, aquí vemos al Señor. La casa está siendo afectada en diferentes formas, el mensaje se está parando, etcétera, y la gente ahora todos están mirando y se están concentrando ahora en lo que está ocurriendo. Empieza a bajar este hombre abajo. Oiga bien, dice que el Señor se fija
en la fe de ellos. A su nombre. Por eso es que el título es La fe de cuatro. El Señor se fija en ellos. Él no se fija en el alboroto que han hecho y en el sucio que han creado, el daño que han hecho en el techo, ni nada de esas cosas. Él se fija en la fe de ellos, a su nombre. Al ver la fe de ellos, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, eso no es tan exitoso para ellos en ese momento, los que están ahí, ni nada, porque esa gente lo que eran unos curiosos, muchos de ellos, lo que querían era información, radio bemba, para salir por ahí seguido hablando a otro, bembeteando a su nombre. Y dentro de ellos había oposición del Señor. Recuérdate que la oposición al trabajo va a estar presente cuando tú quieras hacer la voluntad de Dios. Cuando tú quieras obedecer a Dios en estas cosas. Él se fija en ellos. Dice la palabra, dice le dice, tus pecados te son perdonados. Empiezan seguido a cabildear los enemigos del Señor en su mente. Para que usted vea, hermano, nosotros tenemos armas poderosas. Nada más que se pongan a pensar contrario, ya el Espíritu Santo le dice a usted: mira, a esto porque están pensando esto. ¿Cuántos alaban al Señor? Y le dice el Señor: ¿por qué están ustedes cabildeando sobre estas cosas? ¿Qué es más fácil decirle? Entienda lo que el Señor hace ahí en ese momento. El Señor actúa de acuerdo a las prioridades del reino, de acuerdo a las prioridades del Señor. ¿Cuáles son las prioridades del Señor? ¿Cuál es más terrible, la enfermedad del cuerpo o la enfermedad del alma? El hombre llega paralítico con una enfermedad del cuerpo, pero viene con otra que los curiosos que están ahí no pueden ver fácilmente, que es la enfermedad del alma, y esa es la enfermedad peligrosa, a su nombre. Por eso el Señor le dice: tus pecados te son perdonados primero, porque el Señor quería primeramente sanar el alma, salvar a ese hombre, a su nombre. Y eso era lo que motivaba al Señor continuamente a ir más allá de lo que la fuerza humana permitía, a su nombre. ¿Y qué creen ustedes que es más fácil? Ustedes están perdidos, ciegos, le dijo, ciego, dirigiendo a otro ciego. Porque ¿qué es más importante? ¿La salvación del alma o la sanidad del cuerpo? A su nombre. El cuerpo puede estar enfermo y puede hasta morir de una enfermedad, pero si su alma está salva, usted puede estar tranquilo. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque un día todo eso va a redundar inmediatamente. Usted pase de aquí para allá, eso va a redundar para vida eterna. Y usted recibirá un cuerpo como no hay ninguno, a su nombre. Primeramente el alma, los asuntos del alma. El Señor ya conocía por revelación del Espíritu lo que se estaban tramando sus enemigos. Y ahí los prende Él en sus propios pensamientos. Y le hace ver y nos llama a nosotros hoy a recordar que el trabajo principal de la iglesia es la salvación del perdido. ¡A su nombre! Aleluya. Y terminamos, hermano. Terminamos con esto. 4 hombres violentos en el espíritu. 4 hombres llenos de fe. Pudo haber sido 4 mujeres. ¿Okay? 4. No solamente captivan la atención del Señor, que lo reconoce. No solamente muestran demuestran la tenacidad de ser violento espiritualmente en cuanto a hacer el trabajo de Dios, sino que el Señor lo usa de una forma maravillosa. ¿Por qué razón? Oiga lo que dice en el versículo 12
de la narración. Dijo, primeramente le preguntó a ellos, ¿qué es más fácil? Entonces le dice, bueno, para que sepan, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, a su nombre. Pero oiga lo que ocurre. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Dios usó a 4 hombres llenos de fe, a una célula de casa que había estado trabajando, y cuando llegó el momento y la oportunidad, cuando se hizo el gran servicio en la casa del Señor, trajeron a aquel en quien ellos habían estado pasando tiempo orando por él y ayudándole, hasta el momento que llegara cuando lo que ellos no podían hacer pudiera hacerse, porque el Señor tiene el poder para hacerlo, como lo demostró hoy a sus adversarios. Ponte de pie conmigo. Este tesoro ha sido depositado en vasos de barro, que somos usted y yo, hermanos. Es un tesoro que puede brillar para salvación de otros, enriquecer la vida de otros para vida eterna. O puede permanecer completamente enterrado, sin ninguna utilidad para nadie. La casa que abre su puerta a Jesús, y al ser el trabajo de la gran comisión que nos fue encomendado de alcanzar al mundo para Cristo, será una casa bendecida. Será una casa en donde todas estas demostraciones de poder existirán, estarán presentes. Solamente que usted se anime a creerle al Señor que Él va a estar presente. No debe de haber ninguna casa en donde en estos momentos no se esté haciendo eso. Yo creo que el Señor nos reta en este día. Estamos pasando al altar. Esto no ha terminado, hermano. Estamos pasando al altar en respuesta a la palabra de Dios. No se preocupe por lo que llegue a su mente. Usted tiene todo cuadrado de acuerdo a un itinerario. Olvídese de eso. Recuérdese de la espontaneidad que tenemos que tener en la cosa del Señor y permitir que el Espíritu Santo y el Señor haga de acuerdo como Él, el dueño, el rey del tiempo, aquel que creó el tiempo, quiere hacerlo. No se limite y se mete en una caja con la responsabilidad y las cosas de Marta. Marta, le dijo el Señor, muy ocupada estás. Pero lo que más conviene le tocó a María. Pasa al altar. Vamos a responderle al Señor nuevamente en este día, en este lugar. Y recordemos, hermano, que cada vez que lo hacemos es un compromiso que tenemos de recordar lo que la palabra del Señor nos ha dicho.